Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Herrera y esta es la presentación de los autores relevantes de mi tema, de los gurús que he encontrado respecto a mi tema. Para esta presentación lo anuncié, mi tema, como la dimensión simbólica de la práctica docente y los procesos de inclusión educativa. Yo comencé con la idea de enfocarlo particularmente a la inclusión educativa de TDAH, de alumnos diagnosticados con TDAH, pero conforme he ido avanzando en la investigación documental del tema, en el material para ir escribiendo el estado de la cuestión, he ido tomando algunas decisiones al respecto y la primera es que creo que se va a quedar acotado a los procesos de inclusión educativa en general. Mi tema tiene como dos líneas de investigación, podría decirse. Una que es la referida a la dimensión simbólica de la práctica docente y otra que se circunscribiría a los procesos de inclusión educativa como tales. En esta presentación les voy a compartir un poco el camino que he llevado desde hace bastantes años en la definición de este tema o de este objeto de interés, ¿no? Porque no es algo que surgió para la maestría, es algo que yo vengo trabajando, estudiando y viviendo en lo profesional desde hace ya algunas décadas, ¿no? Entonces me costó trabajo hacer la selección para esta presentación y decidí dividirla en tres etapas. Ahí les va. La primera etapa transcurre de 1996 a 2018. En esta etapa lo que detona mi proceso de investigación es la entrada a la universidad a mi primera carrera profesional, que es Ciencias de la Educación y que estudié aquí en el ICE. En esta primera etapa, lo primero que a mí me atrae como tema de vida profesional, digamos, se refiere a la práctica docente, al rol que ejerce el docente en la estructura social y a las implicaciones de este rol, de esta función en la vida de los educandos. Eso es lo que a mí me llama la atención en ese momento y comienza a apasionarme conforme lo voy estudiando. Estos son los autores que acompañan esta etapa y que configuran mi primer posicionamiento frente a este objeto que podría llamar objeto de estudio, pero que voy a dejarlo como objeto de interés por ahora. El primero de ellos es Erich Fromm. Erich Fromm y su concepto, su idea, su propuesta, su constructo de separatidad, que no me voy a extender ahora explicándolo, pero es esto lo que en primer lugar de Erich Fromm me cautiva, me seduce. Esta idea de separatidad. Luego me topo con José Gordillo. Bueno, a él lo conozco desde mucho antes, pero bueno. Y se vuelve fundamental en esta etapa su posicionamiento de lo que implica la infancia para el adulto o debería implicar la infancia para los adultos y su propuesta de una educación creadora. Luego está Herbert Reed, que es como la inspiración de José Gordillo, pero a Reed lo conozco después que a Gordillo, que también tiene toda una propuesta sobre educación por el arte y la función del docente en una educación enfocada o trabajada desde el arte, más bien. Luego está Vygotsky, que bueno, cuando uno estudia educación es imposible no pasar por ahí, y de Vygotsky me atrapa su propuesta de la intersubjetividad, de la internalización, y de mis lecturas favoritas de Vygotsky es su libro sobre lenguaje y pensamiento, ¿no?
particularmente la propuesta que hace de construir una unidad de análisis que las conjunte. Eh, y luego está Illich, que bueno, si vamos a hablar de posicionamiento del docente, a veces los extremos también son importantes, y la argumentación de Illich me fue dando también muchas bases para reposicionar la idea de quién es el docente frente al alumno, ¿no? Y luego está Neil, por supuesto, de Neil particularmente la cuestión del autogobierno y el rol que juega el adulto en la vida de los niños en esta propuesta, ¿no? Y luego Maud Mannoni, que llegó a mi vida por ese entonces, y el libro que llega a mi vida en la época de Maud, en esta época, el libro de Mannoni es el de aquí lo tengo, la educación imposible. Ahí está, la educación imposible. Y la manera en que Mannoni se plantea se plantea la cuestión de las dificultades escolares y el posicionamiento. No es cierto, discúlpenme, no son las dificultades escolares, es el posicionamiento de la medicina psiquiátrica frente a los trastornos mentales de los chavos, de los niños. Es bien interesante su defensa de la salud mental del niño, del infante, del joven. Y tiene otro que se llama la primera entrevista con el psicoanalista, donde ya tiene un planteamiento enfocado a cuestiones de dificultades escolares. Muy interesante, también le da toda la vuelta a la manera en que solemos enfocar ciertos problemas de los niños en la escuela. Y por supuesto Foucault, que Foucault es de los primeros que al descubrirlo, al conocer sus posicionamientos, su propuesta de la microfísica del poder, por ejemplo, de las relaciones de poder, es un autor fundamental de mi posicionamiento en la cuestión de la relación docente-alumno. La relación docente-alumno es una relación de poder y es insoslayable desde mi perspectiva Foucaultiana. Luego está Jackson, que lo conozco a través de este libro que se llama La vida en las aulas, él no he profundizado más allá, pero que este libro es una belleza, es todo un análisis de la escuela desde una perspectiva un tanto sociológica, psicológica. Seguramente quienes han estudiado en el ICE también lo tuvieron que leer, no lo sé, yo lo conocí ahí, pero los posicionamientos de Jackson me gustan mucho, su perspectiva de lo que sucede en el aula. Y por último, pues tenemos a John Eliot, que me lo fui a encontrar también a finales de los 90s en la universidad, cuando comenzaba el movimiento de investigación-acción en Inglaterra y enfocado al trabajo con docentes, porque esta línea de investigación-acción ha tenido otras vertientes, ¿no? Y desde mi primera propuesta de investigación que hice en aquella ocasión en la carrera, me enfoqué a un trabajo desde la investigación-acción, ¿no? Y estos son los autores que sostienen mi trabajo profesional del 96 al 2018. Es un tiempo amplio, hay obviamente más autores, más camino, pero estos yo consideraría que son de los fundamentales. Luego viene una segunda etapa que comienza en el 2019 y que se refiere a cuando entro a estudiar la segunda carrera. Mi segunda carrera es psicología. Y en esta segunda carrera descubro la psicología social, que yo no la tenía identificada. Y aparecen autores que van a ser fundamentales en mi perspectiva teórica de esta diada docente-alumno, ¿no? El primero de ellos es George Herbert Mead y su propuesta del self, de la construcción del self, de la interacción social. Él, de hecho, su propuesta no la llama nunca interaccionismo simbólico, eso después se construyó.
Él decía que él era un conductista social, pero pone sobre la mesa toda la cuestión de la simbolización. Y esa es la que yo tomo de mí. Y a la fecha me sostengo ahí, en los procesos de simbolización que se construyen en la interacción social. Y que en mi propuesta determinan un montón de cosas en la relación maestro-alumno y en el alumno, en procesos de inclusión, obviamente, ¿no? Luego está Hoffman. De Hoffman, no voy a hablar de él mucho, pero bueno, de Hoffman lo que tomo para mi trabajo es lo que él llama los marcos interpretativos y que ya dentro de mi propuesta he venido llamando sistemas simbólicos supraindividuales, pero desde Hoffman serían los marcos interpretativos y son muy interesantes, bueno, en mi trabajo, en mi perspectiva, cuando se está estudiando la interacción social y sus efectos, ¿no? Luego está Stryker, este señor de aquí al lado. Stryker hace lo contrario de Hoffman. Hoffman estudia el interaccionismo en una que él llama microsociología, ¿no? El cara a cara. Y Stryker es mucho más amplio. Stryker habla de estructuras macrosociales y cómo estas determinan roles sociales que determinan la conducta de los individuos. Es muy interesante Stryker y yo lo tomo porque el docente está inserto en una macroestructura. Ejerce desde lo macro y lo micro. Es una práctica íntima y social la docencia, ¿no? Luego tenemos a Tagfel. De Tagfel en este momento no tengo nada tan incluido en mi trabajo, pero es un autor que también tira línea en mi perspectiva, ¿no? Tagfel tiene una que se llama la teoría de la identidad social, que es muy interesante, de cómo los seres humanos nos pertenecemos a unos grupos y no pertenecemos a otros, y esto qué implica en la vida, en la construcción identitaria de mi yo social, un poco en la línea de el self de mí, pero ya más especializado. Y luego tenemos, obviamente no podía faltar, a Serge Moscovici, pero de Serge Moscovici es curioso porque yo no tomo lo de la teoría de las representaciones sociales, a pesar de que estoy trabajando en el interaccionismo y en la simbolización. Lo que a mí me cautiva y de lo que yo tomo de Moscovici es su psicología de las minorías activas, porque desde mi perspectiva los grupos no incluidos conforman una minoría que puede ser activa o no activa. Y es muy interesante la propuesta que él hace del lugar que pueden tomar, lo que representan las minorías activas, una minoría, perdón, y el papel que pueden tomar, ¿no? Eso es algo que tomo de Moscovici. Estos autores los encuentro y me llevan a una línea de la sociología que se llama sociología de la desviación, en la que está un Beckett, por ejemplo, que no lo puse acá, pero que también es de mis autores favoritos, ¿no? El autor de Outsiders y toda su propuesta respecto a quién es el desviado en una sociedad, ¿no? Y hay toda una sociología de la desviación que es fenomenal. Cuando uno trabaja procesos de inclusión, creo que debería, bueno, por lo menos yo por ahí también me he ido. Y luego tenemos a Sigmund Freud, que está como transparentado, casi no se ve porque de Freud tomo la cuestión de los procesos transferenciales, porque sí va a implicarse en esto de la simbolización dentro del aula, por el rol que ocupa el docente, por el rol de poder que tiene el docente. No podemos escapar a los procesos transferenciales, pero no está así palidecido porque no es un autor en el que yo profundice demasiado, ni me interesa que el docente se vuelva como psicoanalista o domine estas cosas. Pero creo que sí es importante considerar que esto existe en la dinámica de aula, ¿no? Y luego tenemos, que bueno, cronológicamente no encaja, pero no importa, a William James. James es otro encuentro que tengo en la psicología, aunque ya tenía un acercamiento en ciencias de la educación, de la perspectiva del pragmatismo, de lo que implica
colocarte desde el pragmatismo para investigar un fenómeno. Y considero que la docencia, la educación, es un fenómeno que tiene que estudiarse in situ, ¿no? En el momento, la experiencia. Y entonces James es de mis autores que dan piso a la parte, digamos, metodológica de la perspectiva metodológica desde la que estudio la docencia hace tiempo, ¿no? Y por último, en esta segunda etapa, llegó a mi vida Enrique Dussel. Y ha sido un descubrimiento maravilloso. No lo he estudiado tan a fondo aún, pero porque produjo infinidad de cosas, ¿no? Acaba de fallecer, pero un gran filósofo, pensador. Y Dussel tiene una propuesta para estudiar fenómenos sociales donde considera 3 movimientos, ¿no? 3 constelaciones las llama él, de una revolución que son muy interesantes y las he tomado también para construir la parte como de la perspectiva hacia lo metodológico de mi trabajo. Y viene por último la tercera etapa, que es a partir de ahora, de este 2024. Y bueno, tenemos poquito tiempo en la maestría y sin embargo el tener la posibilidad de estar metida en mi tema la mayor parte de mi tiempo posible, pues ha estado muy interesante y me ha ido abriendo a nuevos autores importantes, ¿no? Este primer autor de aquí es René Caes, que aunque es del ámbito psicológico, Caes trabaja también imbuido en lo sociológico y por supuesto esto va a tocar a lo educativo. Y él tiene un trabajo muy fuerte respecto a los grupos, a la teoría de grupos, desde la psicoterapia, pero la vida en el grupo, que es muy interesante desde mi perspectiva. Luego está aquí Castoriadis. Castoriadis yo lo había encontrado hace más tiempo, pero no lo había visualizado como ahora. Y estos análisis de Castoriadis, desde la interacción y desde la institución, también son muy interesantes y van a terminar, por supuesto, determinando cosas dentro de mi trabajo, ¿no? Porque la docencia se ejerce en y desde una institución, para una institución, ¿no? Luego tenemos a Lévinas, que ha sido la más reciente adquisición y que estoy cautivada, fascinada. Los voy a juntar, es Lévinas y él es Lockstrop, que son autores que han estado trabajando una línea de la filosofía acerca de la ética. Y sus propuestas nombran fenómenos o elementos que también yo he venido contemplando dentro de mi trabajo y es como de esos felices encuentros en la vida, ¿no? Y que te ayudan a colocar ideas y a entenderlas incluso a mayor profundidad. Entonces, este es Lévinas y este es Lockstrop. Y ya lo más reciente es este hombre que se llama Pedro Ortega Ruiz, que es un español que aplica los conceptos de Lévinas a la educación y ha construido algo que se llama la pedagogía de la alteridad, que yo no tenía idea que existía, que va mucho de la mano con mi tema, aunque, por ejemplo, esta pedagogía de la alteridad no considera cuestiones, por ejemplo, transferenciales, ¿no? Esa es la línea donde yo estoy un poco trabajando, cómo simbolizamos. Él plantea mucho la cuestión ética y entonces hace toda una propuesta respecto al vínculo docente-alumno y a la posición del docente en la vida del alumno, ¿no? Desde la filosofía de Lévinas, la idea de ética de Lévinas. Y tenemos aquí al final a Graciela Castilla, que la acabo de encontrar hace una semana o dos. Ella es una argentina que está trabajando con el riesgo educativo a nivel medio superior, pero mucho de su sustento teórico y de su perspectiva
es desde la intersubjetividad, que la intersubjetividad es uno de los sinónimos de dimensión simbólica. El más cercano a la dimensión simbólica que yo planteo, aunque yo tengo unos elementos un poco más que nada más la intersubjetividad. Más bien la intersubjetividad es un elemento de mi propuesta de dimensión simbólica, la ética, la intersubjetividad, el rol docente, ¿no? El poder del maestro. Y la estoy estudiando apenas a Graciela Castilla. Más que estudiarla, estoy conociendo sus investigaciones, que es lo que más ha publicado. Pero compartimos autores, por ejemplo, Levinas, Vygotsky, y bueno, ha sido como un feliz encuentro también. Este trabajo, de hecho, que dice intersubjetividad pedagógica, es muy, muy parecido al mío, pero enfocado a el riesgo educativo, ¿no? A la deserción escolar en nivel medio superior en Argentina, y tenemos algunas diferencias, pero hay mucho parecido también. Y bueno, pues esta fue la presentación de mis gurús. Espero no haberlos aburrido demasiado, atarantado. A mí me causa mucho gusto poder compartir estas cosas. Y bueno, ya si no era así el trabajo, pues pido una disculpa y me retiro. Pero si no, espero que les haya servido de algo. Hasta pronto.